Estás empezando a estudiar cosmética natural y cuando te hablan de aceites naturales y a la vez también te hablan de aceites esenciales naturales, te quedás pensando, ¿pero qué? ¿No es lo mismo? ¿Suenan parecido y no sabes qué los diferencia? Quédate en este episodio que hoy te vamos a contar la diferencia que tienen y la función de cada uno. Feliz aterrizaje a la cuarta temporada de Hablamos de Cosmética Natural, este espacio auditivo de Tierra Sabia y en ocasiones también visual, en donde te compartimos conocimiento y experiencias valiosas sobre cosmética natural, aromaterapia y emprendimiento en estas ramas. Ponte los auriculares y a disfrutar. Aquí llega tu anfitriona, Claudia Fernández. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 3 de noviembre, estamos en primavera, pero en realidad con lo ventoso y con los 11 grados acá en Argentina, por lo menos en Santa Fe, provincia, parece que estuviéramos en invierno. Y te traigo para hablar un tema que surge siempre cuando empezás a meterte de a poco en esto de los ingredientes que se usan en la cosmética natural y que tiene que ver con la diferencia entre los aceites vegetales naturales y los esenciales naturales, ¿no? Porque resulta que los dos son aceites y los dos son naturales, entonces cuando vos recién arrancás no entendés bien por qué no son lo mismo, por qué de uno se pone más cantidad y por qué del otro se pone tan poquita cantidad. Entonces se generan interrogantes y por eso estamos acá en este episodio para darte un poquito de claridad. Te cuento que vamos a ver de qué se trata cada uno de estos aceites y también vamos a ver su función, porque si vos conocés la función de cada aceite, ¿no? En estos dos que vamos a hablar, vas a poder darte cuenta de los diferentes que son, porque si bien ambos son naturales, como empezamos diciendo, ambos pueden provenir de plantas, ¿no es cierto? De algunas partes de ellas. Pero vamos a hablar un poquito de la diferencia. Vamos a hablar, por ejemplo, de los aceites vegetales naturales. Los aceites vegetales naturales tienen, por lo general, un proceso de extracción que es el de la presión en frío. Puede que no sea el único, pero es el que de manera más común se utiliza para extraer aceite. Y este método, ¿qué es lo que va a prensar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir en la prensa? Y justamente las, por ejemplo, semillas de diferentes plantas cuyos aceites te voy a nombrar ahora y te va a resonar. Aceite de semillas de uva, aceite de girasol, aceite de jojoba, que al final sabemos que es una cera, pero se conoce como aceite de jojoba, aceite de ricino, aceite de rosa mosqueta, aceite de sésamo, aceite de argán. ¿Viste? El método es entonces el de presión en frío. Obviamente que tenemos aceites vegetales que también se extraen del fruto. Por ejemplo, del fruto del olivo, el aceite de oliva, la pulpa del coco, cuya presión hace que surja el aceite de coco. Bien, tenemos las almendras, que si las ponemos en una prensa sale el aceite de almendras. Entonces vemos que no solamente se puede extraer aceite de las semillas, sino también se pueden extraer de las pulpas, de los frutos. Entonces vamos entendiendo que este aceite necesita este método para poder extraerse y la función de este aceite, cualquiera de los que te nombré, tiene que ver en cosmética con una función que puede ser, y ahí nos vamos a acercar a los aceites esenciales, vehículo, por ejemplo, ser vehículo que va a transportar el aceite esencial, como también puede ser parte de una fórmula cosmética, como también puede ser un cosmético en sí, porque puede haber alguien que elija
ponerse aceite en la piel para hacerse un shock de nutrición, de humectación y está usándolo de manera cosmética. Cuando haces los procesos de extracción se extrae bastante cantidad en comparación a los aceites esenciales que necesitan mucho más pesaje de materia prima para extraerlos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero te quiero decir algo para que te acuerdes siempre. El aceite vegetal a veces lo podés leer como aceite vehicular de jojoba, por ejemplo, porque también es un vehículo para poder transportar principios activos. Nombramos los aceites esenciales, que es lo más típico porque son liposolubles, pero tenedlo en cuenta que lo podés también encontrar de esa manera y que son abundantes y que son más accesibles económicamente que los aceites esenciales, que pueden pertenecer a una fórmula en un porcentaje mucho mayor que lo que van a pertenecer los aceites esenciales y que su función tiene que ver con una función cosmética, de nutrición, de humectación, y luego también tienen propiedades específicas cada uno de estos aceites, como lo vemos en el curso de cosmética natural. Por eso no da igual poner cualquier aceite al cosmético, sino que importa qué función querés que tenga ese cosmético para elegir tu aceite, Pero ahí nos vamos para otra historia que la podemos abordar capaz en un episodio de manera de podcast, o sea, más limitada que lo que vemos en el curso, pero podemos conversarlo. Y a mí me gusta decirles más aceite natural que aceite vegetal natural. Obviamente siempre terminamos hablando de que es un aceite natural, o aceite vehicular, también me gusta llamarlo natural, para diferenciarlo del aceite esencial, porque si solamente te digo aceite vegetal, en realidad me estoy quedando corta, porque por ejemplo tenemos el aceite de semillas de frambuesa, que es un aceite vehicular, y no estamos hablando de un vegetal, sino de la frambuesa, que es una fruta. Entonces, por eso me gusta llamarlo más aceite natural. Lo mismo con los aceites esenciales naturales, obviamente que no vienen solamente del mundo vegetal, sino también pueden extraerse de los cítricos, como por ejemplo de las cáscaras de los cítricos. Extraemos el de limón, el de pomelo, el de mandarina, el de naranja. Entonces me parece que está bueno aclarar esto para que no te quede en la cabeza que solamente vienen de los vegetales. Ahora, otro dato que te quiero decir es que respecto a los aceites vehiculares, que serían los primeros de los que hablamos, pueden provenir también de fuentes animales, que acá no los nombramos o no les damos trascendencia porque no los usamos, pero de que existen, existen. En cuanto a los aceites esenciales, vamos a decir que son líquidos concentrados hidrófobos que contienen compuestos aromáticos volátiles de plantas y sus partes. Al ser hidrófobo, un aceite esencial, por lo tanto, no va a ser soluble en agua, sino liposoluble, como adelantamos, que también puede ser. Ojo, no solamente es soluble en aceites, como mencionamos recién, sino que también se pueden solubilizar en alcohol, por ejemplo. Es volátil el aceite esencial, por lo tanto, se va a evaporar si lo sometemos a elevadas temperaturas. Es importante entonces que nosotros hagamos una correcta conservación del aceite esencial, por eso siempre habrás escuchado que te dicen cerralo bien porque se evapora, guardalo en un lugar bien tapadito, cerrado, lejos de la luz solar. Bueno, es una composición compleja la de los aceites esenciales. Y entre tantas cosas que se extraen de los aceites esenciales, se extraen compuestos que ayudan justamente a que se liberen partículas odoríferas y por eso también se utilizan en aromaterapia y por eso justamente cuando vos le das la inclusión de un aceite esencial a tu cosmético, no solo estás sumando sus propiedades para la piel, sino también las propiedades de aromaterapia. Esto es muy importante para que vos recuerdes la diferencia que hay, porque si bien un aceite vegetal puede tener algún olor, a veces leve, a veces más fuerte, no trabaja a nivel aromaterapéutico como sí el aceite esencial, que aparte su aroma es muy intenso y persistente, sea cual sea del que estemos hablando. Vamos a decirte un concepto que te va a ayudar también a recordar la diferencia, y es que a diferencia de los primeros, los aceites esenciales son extractos ultra concentrados de las plantas. Pueden ser de las flores, de los tallos, de las cortezas, de las raíces. Para
citarte algunos ejemplos de extracción y por lo general su método de extracción es el destilación por vapor. Bien, cuando haces una destilación vas a ver dos partes, en una va a aparecer la parte acuosa, el destilado en sí va a alargar la parte acuosa, que es justamente el hidrolato de una planta. Por ejemplo, supongamos que ponemos a destilar lavanda o romero, van a ver una parte acuosa que va a ser el hidrolato de lavanda o de romero respectivamente, y arriba va a quedar flotando el aceite esencial. Muy poquita cantidad, por eso te decía, se necesita mucho peso de una planta para obtener el aceite esencial. Algunas son, de algunas necesitamos más cantidad, de algunas menos. También por eso vas a ver que no todos los aceites esenciales salen igual. Y ese aceite esencial que es ultra concentrado, acordate, como para hacerlo de una manera mnemotécnica, es un extracto concentrado. Entonces, como es un extracto concentrado, no lo vamos a usar de manera desmedida y abundante en la elaboración de los cosméticos. Por eso vas a ver que los aceites esenciales por lo general forman parte del 1% de la fórmula, del 0,25, del 0,5, depende de la escuela que te lo enseñe, más o menos andamos por ahí. Y, en cambio, los aceites vegetales naturales son parte del 20-25% de una fórmula, tranquilamente, depende de qué fórmula, pero más o menos para que veas la diferencia. Y algo muy importante, yo no me puedo aplicar aceite esencial en el cuerpo como si me podría aplicar el aceite vegetal, como si nada. ¿Bien? ¿Por qué no me puedo aplicar el aceite esencial? ¿Por qué siempre te dicen que lo tenés que diluir, ya sea en aceite, ya sea en una crema? Porque al ser tan concentrados, su composición química es bastante compleja, y una de las razones por las cuales no te podés poner aceite esencial en la piel es porque te podés quemar, te podés irritar, puede producir una reacción alérgica, entre otras cosas. En general, se sugiere no usarlos directamente sobre la piel. Hay algunos que dicen de usar el aceite de lavanda sobre la piel, depende qué aceite de lavanda, te diría yo, porque he probado diferentes aceites de lavanda, aun cuando todos vienen de fuentes que yo sé que son responsables y naturales, pero hay veces que están más o menos diluidos y algunos son tan fuertes que no te los puedes poner arriba de la piel, aunque todos sean naturales. Entonces, dentro del mundo del aceite esencial y de la destilación hay un submundo que si vos no querés meterte mucho, mi sugerencia es que nunca te lo apliques directamente sobre la piel a un aceite esencial natural, sino que lo diluyas. Yo lo que quiero que vos te guardes hoy es que hay dos tipos de aceites cuando vas conociendo los ingredientes de cosmética natural que son distintos. Aunque en principio los dos puedan venir de plantas o de frutas, ¿significa eso que son iguales? No, son bien diferentes. Tienen, como habrás visto en esta pequeña gráfica que te hice hablando de manera verbal, de cada uno, tienen funciones diferentes y ambos van a enriquecer esa fórmula cosmética que vos crees. Ambos, cada uno con su función, la va a enriquecer. Como tienen diferente función, también tienen diferentes propiedades. Entonces, cuando estudias un poquito más a fondo los aceites esenciales, te das cuenta que tienen unas propiedades que son mucho más potentes que los aceites vegetales vehiculares, pero tiene que ver justamente con esta composición que hablábamos química, tiene que ver con que son extractos, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, de las plantas, y es como todo el espíritu del corazón de la planta en esas gotas de aceite esencial que potencian el tratamiento que estés haciendo. Si te metes un poquito más a estudiar cada uno, vas a entender un poco más lo que hoy, en lo que dura un episodio de podcast, yo te puedo contar. Pero creo que esta charlita que acabamos de tener ya te sirve para darte cuenta que son bien diferentes y para entender por qué unos son más costosos, los esenciales, y por qué los otros son menos costosos. Y capaz que te pasa que te compras 1 litro de un aceite de almendras y te sale lo mismo que 10 mililitros de un aceite esencial. Y vos dirás, pero mira todo este aceite que me estoy llevando versus este, ¿por qué esta diferencia? Y acá te acabamos de contar por qué. Y también es muy importante que reconozcas que cada uno es bueno para lo que fue creado y fue pensado, y que cada uno le va a dar a tu fórmula cosmética su impronta. Son parte de un todo. Es como si en una orquesta cada instrumento es importante porque suena de determinada manera y entra en determinado momento a esa música. Bueno,
Lo mismo pasa con la fórmula cosmética. Cada uno toca de alguna manera, ¿no? Así como es necesaria el agua, es necesario el aceite y también el aceite esencial. ¿Todos entran al mismo momento? Tal vez no, pero todos en sincronía y todos en fusión hacen que esa pieza sea deliciosa. Quédate con esto. Ahora quiero decirte algo, esto no es conceptual, esto es de ir a la acción y probar. Por eso, por más que yo te lo pueda contar en este episodio o vos lo estés estudiando en nuestro curso o en cualquier curso y te relaten la diferencia, te invito a probar y a experimentar cuál es la diferencia de estos aceites usándolos en tu fórmula cosmética. En la práctica es donde vas a entender para qué está cada uno. Hasta acá vamos con esta charla y te invito a mantenerte en la frecuencia de este podcast porque se viene una nueva versión visual, sí, y de entrevista. Se viene una nueva edición de la historia detrás de la marca, así que el viernes que viene quédate en la sintonía que voy a estar con una invitada que te va a encantar. Si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando algo, me podés mandar tu inquietud a info@tierrasavia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó este episodio, te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en Spotify. También si nos escuchas por iTunes, podés dejarnos tu reseña, hacer un screenshot, compartir que lo estás escuchando, nos etiquetás en @tierra.savia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a Hablamos de Cosmética Natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.